Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Giselle Pérez Blas, Juan Pardinas y Hernán Gómez. Vamos a continuar examinando nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué esperar de las campañas por la presidencia de la República? Luego con Manuel Molano debatiremos la polémica sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y para terminar, con Mayra González y Eduardo Rabasa hablaremos de las recomendaciones literarias para las vacaciones. Así es que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, los saludo a nombre de Leo Zuckerman. Esta noche vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué esperar de las campañas por la presidencia de la República? Para analizar el tema se encuentran con nosotros Juan Pardinas. ¿Cómo estás, Primitivo, Juan? buenas noches. También está con nosotros Hernán Gómez, analista político, y por supuesto Giselle Pérez Blas, quien es estratega en comunicación política, experta en manejo de crisis. Gracias, Giselle, por estar con nosotros. Buenas noches a los tres. ¿Por dónde empezar, Juan? Ya llegó la hora, prácticamente. Estamos Pues yo celebro que se arranquen las campañas. Los prefijos. Estábamos en la pre-campaña. La intercampaña, intercampaña. Que fue como más intensa, ¿no? La intercampaña que la precampaña, no sé. Pues sobre todo la PGR muy activa dentro del proceso electoral. Con actores que no parecían invitados. Exacto. Bueno, uno esperaría que la PGR no fuera un actor en una elección presidencial, pero pues siendo México, en las últimas 3 elecciones presidenciales, creo que ya lo habíamos comentado aquí, en 2 de las últimas 3, la PGR ha sido un actor central. En el 2005 contra Andrés Manuel López Obrador, ahora en el 2018 contra Ricardo Anaya. Una acusación ahí que está como difuminada. Es una acusación, no acusación. Exacto. Vamos, no hay cargos reales contra Anaya, ¿no? No hay señalamientos reales. Hay rumores, hay filtraciones, pero pues nada que se haya concretado. Incluso una solicitud pública de que pues, si hay un delito que perseguir, pues que se proceda penalmente. Pero pues no sucedió y ese como que fue el gran evento de la campaña y pues que un poco la estructura de quién era el primer lugar, quién era el segundo y quién era el tercero permaneció intacta a pesar de esta intervención de PGR, ¿no? ¿Permaneció intacta realmente? ¿Permanece intacto, Giselle, la forma en que entran todos los candidatos, todos los partidos a la campaña ahora sí? No, yo creo que al menos la soberbia sí se les tuvo que haber bajado un poco. ¿A quién? A todos los candidatos. Primero porque hubo movimientos que no esperaban. Rara vez en la intercampaña tienes movimientos como, digamos, con audiencias, migración de audiencias. Entonces, no necesariamente es en puntos, pero sí audiencias que tenían territorialmente con los movimientos que se hicieron en las gobernaturas, en las diputaciones, en la repartición de espacios, sobre todo con el tema de género, sí se les movieron incluso estructuras, ¿no? Eso por un lado. Por el otro fue muy desgastante. Y tercero, la intercampaña tiene la regla de solo la cobertura noticiosa. Entonces, obviamente necesitaban crear una cobertura noticiosa como la que tuvimos, con la PGR, ¿no? Con ataques mediáticos, con voceros disfrazados, ¿no? Y no tan disfrazados. Y no tan disfrazados. Bueno, mal disfrazados, yo creo, porque sí le echaron ganitas porque para disfrazarse. Al final de cuentas todos los descubrimos, ¿no? Y la otra es que ese te dio también un campo digital muy amplio, porque está tan mal legislado esa parte, tan mal vigilada, tan mal articulada, que literalmente las intercampañas se volvieron una campaña muy intensa de deconstrucción del otro. Entonces, literalmente estamos entrando a campaña con la deconstrucción de los candidatos. Cuando hablas de deconstrucción es, en lugar de construir una propia imagen, es tirarle al otro, es demoler al rival. Giselle, con eso es que se les bajó la soberbia y yo recuerdo la entrevista de López Obrador en Milenio y pues no se ve así como que la soberbia se le haya diluido mucho al candidato de Morena, ¿no? A lo mejor no tanto Andrés Manuel, pero Andrés Manuel tiene 20 años aguantando este desgaste. O sea, digamos que ya corrió el maratón, la carrera no lo asusta, ¿no? Yo vi su soberbia bastante intacta. Sí, bastante. Pero además porque le funciona. Andrés Manuel, sí. Pues mira,
ponte junto a Benito Juárez, junto a Madero, junto a Lázaro Cárdenas, pues no es así como un derroche, un despliegue de humildad. Pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que a él le suma. O sea, ha sido tan atacado, básicamente en Latinoamérica, cuando a un candidato que articula, digamos, algún posicionamiento social y político, lo atacas, lo construyes. O sea, en la victimización lo construyes. ¿Le haces un favor? Claro, su soberbia de pronto es, y chécalo, es un poco hasta como para provocarte. Porque si te provoco, atacas y entonces me vuelves a construir. ¿Ha sido victimizado Andrés Manuel en esta precampaña, intercampaña, cuando estamos hablando de que el aparato del Estado se utiliza para golpear a Ricardo Anaya? ¿Andrés Manuel realmente ha sufrido un ataque tan duro como en otras ocasiones? Siempre el ataque contra Andrés Manuel es duro y ahora que otra vez claramente se consolida como el puntero, empezamos a ver cómo, digamos, hay, pues todos los candidatos empiezan a unir poco contra él con el tema del aeropuerto, que lo están utilizando evidentemente para pegarle. Y ahora vienen, vamos a ver, pero ahora viene lo más difícil, digamos. Yo creo que la campaña todavía no comenzó, es decir, todavía viene lo peor. Y yo estoy convencido que va a correr sangre todavía. No. Sangre, No, espero que no. A ver. No, Metafóricamente, En sí, sentido sí. metafórico. Es algo como Pero muy sí fuerte. siento que todavía viene, que va a ser una campaña dura. Ahora, es interesante ver que al PRI le siguen saliendo todas mal. Es decir, toda esta inmensa operación para desprestigiar a Anaya, a quien fortaleció fue AMLO. Perdió Anaya de 1 a 4 puntos, pero Mitt también perdió cerca de 2 puntos, y quien los ganó fue AMLO, 2 a 4 puntos. Manteniéndose al margen, porque ahí la guerra... Y la manteniéndose guerra al no margen. contra él, ¿no? Sí. Hay cosas interesantes. Decía Roy el otro día que Andrés Manuel es el único candidato desde las elecciones de 2000, si mal no recuerdo el dato, que ha logrado aumentar su intención de voto entre el mes de noviembre y marzo, que son meses en los que normalmente esto no sucede. Es decir, sí veo yo una tendencia imparable a favor de AMLO. Quienes dicen que llegó a su techo se equivocan y se vuelven a equivocar, y lo vuelven a decir y se vuelven a equivocar. ¿Cuál es el techo de AMLO? Pues dicen ¿No tiene que techo? no tiene Lo sabremos techo. el 1 de julio. Eso es lo que Lo vamos a sabremos, conocer. pero lo sabremos el 1 de julio. Pero digamos, la idea de que ya llegó a su techo y que solamente tiene un porcentaje, pues no es cierto. Es decir, lo que vemos es que AMLO sigue siendo una figura que resulta muy atractiva, sea porque él es atractivo, sea porque los Exacto, otros resulta son Oscar, muy no es tan su propia carismático, inatractivos. imagen, ¿eh? o porque los demás se han vuelto como repudiables por la guerra, por todo lo que ha pasado. A ver, A ver, no, sí que es tu Giselle. pregunta. no se peleen, a ver. No, a ver, lo que sí es, Andrés Manuel no es un populista. Eso es importante decirlo. ¿Qué es entonces? El populismo es sumamente carismático. Es ese que despierta pasiones pro y en contra. Y lo que sí es Andrés Manuel es un extraordinario articulador del enojo social. Pero es muy carismático para Es la carismático gente. con cierta audiencia, pero no es A ver, es extraordinariamente. diferente, en ese sí. sentido, es diferente el Andrés Manuel de hoy Andrés Manuel- al de 2006. Es decir, Sí. era más carismático en aquella época y Antes- ahora es más oportunista en ese sentido. Antes era una figura infinitamente más vendible al principio, o sea, para nuevas audiencias. ¿Qué es lo que sucede? Con Andrés Manuel es un neocaudillo, es alguien que supera un partido, que supera una estructura y entonces empieza a vender él como un articulador de lo que puede ser. Pueden ser simpatías, pueden ser, en este caso es enojo social. Ahora, Andrés Manuel no ha alcanzado su techo, efectivamente, porque su techo se nutre del descontento, incluso de estructuras priistas, panistas, perredistas, etcétera, con sus propios orígenes. Entonces puede crecer infinitamente. No creo que sea imparable. No hay campaña que sea imparable. Lo que sucede es que tienes que detectar justo la herida donde le vas a pegar. No lo han detectado. Y te pongo un ejemplo. ¿No lo han detectado o no le han pegado? No le han detectado ¿Es y no una le cuestión entienden. de tiempo o O es sea, una cuestión no le entienden. de falta de certeza? No le han entendido. Te pongo un ejemplo. Lo del Prieto, ¿no? O sea, De Enrique Ochoa. si hay Enrique algo, Ochoa. sí, de Enrique Ochoa, si hay algo que tiene una lógica de construcción, de reconstrucción de narrativa nacional, es la herida del mestizaje.
Y entonces lo usas como chiste cuando eres en este momento el sistema y entonces le sumas al antisistema que es Andrés Manuel. O sea, mucho del crecimiento que estamos hablando de intercampaña, que efectivamente no sucedía, no tiene que ver con Andrés Manuel, tiene que ver con los errores alrededor de él. Te pongo otro ejemplo. El yo mero. El yo mero es uno de los errores digitales más grandes que hay. Es Pues una ahí sigue. A extraordinaria ver. coordinadora, te digo que no la entienden, una extraordinaria coordinadora que le contesta a un presidencial y el presidencial le contesta a la coordinadora. Le contesta a la coordinadora, no le contestó al presidencial. O sea, el debate cambió de rubro. Y luego Tatiana tratas de... contra mí. O sea, Tatiana contra mí. Los voceros que tienes un vocero que se confronta con la ciudadanía y con la construcción de orgullos nacionales, Se ¿no? pelea con Diego Luna. Con Diego Luna, con Gael García. Por amor de Dios, está en Star Wars, pues. O sea, ¿no? Entonces, Estás peleando con un Jedi. Exacto. Pero además es el primer Jedi mexicano. Y entonces tienes por otro lado a una coordinadora como Tatiana que empieza a hablar de género, que empieza a hablar de temas, que contesta en un lenguaje digital que, mis respetos, porque sí es complicado bajarte sin perder seriedad. Y por el otro lado, Anaya desdibujado en un discurso que parece monólogo. Es hacia él mismo, cuando tiene que conquistar dos públicos de entrada de estructuras opuestas. El PAN y el PRD en muchos territorios se han estado peleando y se han enfrentado durante muchos años y ahora tienen que convivir juntos. Tienes que cazar primero tus audiencias internas antes de tratar de salir a la ciudadanía. Visto así, parecería que a Andrés Manuel le bastara con nadar de muertito porque los demás son muy malos. Si nadara de Tienes muertito. a Enrique Peña Nieto dejando de ser jefe de Estado y convirtiéndose en jefe de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues Bueno, ya no los tienes spots. mucho que hacer. Los spots de que le entendiste mal. Sí, O sea, además sale el gobierno a regañarte que... Claro, no haces bien las cuentas, no le entiendes. No haces bien las Yo cuentas, veo, no le entiendes al tema. Yo veo, digamos, a un MID que no logra hacer ningún clic con la gente, que, digamos, que se busca presentar como el que más sabe y el que más puestos de responsabilidad El más ha tenido. preparado Yo y no el de entiendo mayor quién experiencia, asesoró así esa es. campaña, Ah. porque además Yo no es te eso digo lo que luego. la gente quiere en este momento. No es lo que la gente quiere. O sea, Y yo la no experiencia entiendo. no necesariamente se vuelve un activo. No, al por favor. contrario. Esto es decir, este spot en el que sale diciendo todos los puestos públicos que ha tenido en los últimos 20 años, que han sido catastróficos para el país, pues es como decir, soy el candidato del sistema. Y no es el candidato del sistema. Sí. Sí, pero ha estado tratando de construirse como que no es. corroborarlo, digamos, es corroborar todos los peores presagios. Y luego Anaya, que sale con unas ideas que, digamos, solo le falta decir que prometer que el celular, que vamos a poder pagar con el celular nuestras compras, ¿no? O sea, estas ideas como de modernidad. ser el candidato de la modernidad y del futuro y de la tecnología, que yo creo que no acaban de cuajar. Yo no sé quién le aconseja irse a Berlín a saludar a Angela Merkel o quién le aconseja, digamos, me parece que es un candidato que, para decirlo de alguna manera, si a Andrés Manuel le falta mundo, a Anaya le sobra mundo, pero le falta México. Le falta Pareciera México. que ha ido más veces a Berlín a saludar a Angela Merkel que a Azcapotzalco. Y al final de cuentas, perdón, díganme populistas si quieren, pero lo que la gente quiere es alguien que tenga contacto con ellos, con sus necesidades, con las cosas más básicas, con lo que sucede en el barrio, con lo que sucede aquí. Y en ese sentido, pues Andrés Manuel sigue siendo el político que más, que la gente siente más cerca, con todas las críticas que ustedes les quieren hacer. Pero y sí hay una diferencia entre el Andrés Manuel de 2006 y el Andrés Manuel de 2012 y el de 2018, porque hoy, además de tener esa cercanía, es un político que se siente y se nota que está preparado para gobernar y que se está preparando y que tiene un equipo que está ya todos los días planeando lo que va a hacer A mí me parece a que las partir del 1 críticas de siguen diciembre. siendo las mismas contra Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero sí se ha modificado. Mira, Sí, te voy a porque poner un ejemplo. no Su cambiaron. equipo, Andrés Hablo de cambió, las pero críticas. No sus sé si Andrés críticos Manuel no. haya cambiado, pero sus críticos Están estáticos. parece que son Sí, siguen los atacando mismos con lo argumentos mismo. de hace 6 o 12 años. Por eso dijiste no algo que es tienen muy ninguna cierto. eficacia Les sus argumentos. falta México, pero a todas las campañas.
O sea, México es tan complejo que te puede funcionar una narrativa en una región determinada, pero no todo el país. O sea, estas campañas en particular, si quieres atemperar el enojo social y llegar a una condición de gobernabilidad para cualquiera de los tres, tienes que literalmente contactar con las heridas sociales por región y no la traen. Ninguna de las campañas lo traen. Están basando sus campañas en los individuos, en los presidenciables, en lugar de en sus audiencias. Y se dan cuenta que llegaron a un punto en el que no crecen lo suficientemente rápido, sencillamente porque le están hablando a un votante que ya no existe. Siendo absolutamente neutrales, vean las campañas. ¿Hay alguna que te genere una modificación de tu conducta? Incluso hay, a mí me parece que una especie de toque surrealista, Sí, claro. que junto con la corrupción, la mayor crisis que está viviendo el país es la violencia y la violación de derechos humanos. O sea, con su Y de dimensión género inseguridad. también. Y el tema que estamos discutiendo es si vamos a cancelar el aeropuerto. O sea, creo que hay asuntos mucho más sustantivos que no están en el centro de la discusión. Y una vez más, ahí creo que es algo que sabe hacer muy bien. Andrés Manuel López Obrador está dictando la agenda nacional con temas que a mí, francamente, me parecen absurdos. El aeropuerto no se va a cancelar. Vamos a ver qué dice Manuel Molano en el siguiente segmento. Sería absurdo. O sea, hoy estaba leyendo, hay afores, o sea, nuestros sistemas de pensiones de los mexicanos y mexicanas que trabajamos en el sector privado han invertido en el aeropuerto. Entonces, si cancelan el proyecto, no le van a pegar ahí unos inversionistas extranjeros que se quieren apropiar del país. Le van a pegar a los millones de personas que estamos con nuestras pensiones en los afores. Y esa discusión es francamente absurda, y temas como derechos humanos, violencia, lo que decía Giselle, cómo conectas con esas heridas locales, o sea, con los 3 chavos que desaparecieron en Jalisco. O sea, ese es, a mí me parece, debería ser el centro de la discusión. Con la reconstrucción, ¿Qué recursos. candidato se ha pronunciado sobre un caso como ese? Sobre el caso de las 2 niñas que mataron en Veracruz. O sea, y estamos discutiendo que si va a revisar los contratos de la reforma energética. Ahí están los contratos, que se meta a internet. O campañas con humor, ¿no? O sea, A ver, yo creo que evidentemente no es este el momento para discutir racionalmente qué hacer con el aeropuerto. Es decir, no en medio de una campaña electoral. O sea, en este no de la momento manera la que se está discusión es haciendo. electoral. Claro, es decir, claro. No vas y a además, porque además no se puede es resolver casual, nada. No es casual, Primitivo, que justo cuando Andrés Manuel sube 2 a 4 puntos, se consolida claramente como el puntero, sacan el tema del aeropuerto. No lo sacan, no. Pero El tema no, del aeropuerto no se él lo sacó. materializó. Yo sé, no había sido un tema, no había sido un tema de ese es el error. Mira, te voy a decir, ese no había sido un tema de debate a con el tal absurdo punto. de Claro, cancelarlo. pero además ese es el tema de Andrés Manuel. A ver, yo creo Andrés que- Manuel tiene una forma maravillosa de tocar el tema que requiere. El problema es que siempre se equivoca en dónde lo hace. Mira, te pongo el ejemplo del tigre. Es real. Lo que tú dijiste de que iba a correr sangre puede ser real. Lamentablemente en ese punto está la población, pero lo toca en los banqueros. O sea, en el área donde no debería, porque no hay un contexto, porque no hay una lógica. Lo mismo pasa con el aeropuerto. O sea, yo entiendo que para él es un elemento de construcción de corrupción, para él. Que sí es un tema sensible. Que sí para es la un tema ciudadanía, por sensible, cierto. pero no es lo urgente. Lo urgente son los feminicidios, lo urgente son la violación de derechos, lo urgente es la zozobra que hay en estos momentos de los pequeños importadores y exportadores que dicen, bueno, va a haber TLC o no. O sea, lo que estás buscando es un líder para una nación del tamaño que tenemos, con un mexicano del tamaño que tenemos, que ahora se percibe como un héroe local donde él cambia, él transforma su vida, no el político, no los medios. Y tenemos unos líderes que están haciendo Y a los spots. temas centrales no les está entrando. En Pemex hay mucha corrupción. Pero la alternativa no es cerrar Pemex, es combatir la corrupción. Es revisar los contratos. O sea, hay que ver ¿Qué qué es lo que está. ha dicho? Pero eso es y también ha dicho que probablemente va a clausurarlo porque no hay solidez técnica a pesar de todas las opiniones yo creo que lo que dijo internacionales. Jesús Silva Herzog es muy claro. Es decir, frente a temas de corrupción, de uso del dinero público, no solo es nuestro derecho ser suspicaces, sino es nuestra obligación. Y yo creo que plantear que se revisen contratos es algo totalmente razonable.
tanto de los contratos que lo vienen, empiece a hacer en lugar de tanto salir de los de con- la reforma con electrónica. estos absurdos. Ya lo puede, o sea, no tiene un equipo en Morena que ponga, Yo pueda creo que se va a revisarlos. hacer. Son Yo públicos. creo que no debe ser tan sencillo revisar todo, porque no creo que todo lo que tiene que ver con la obra del aeropuerto esté ahí fácil de revisar. Es decir, creo que la solución que él dio es la solución de alguien que se está preparando para gobernar. Es decir, hagamos una comisión que discuta el tema. Me parece una solución creo que se razonable. está- No Sí, está pero- queriendo pero- imponer No un es para argumento. un liderazgo, no está queriendo imponer un A ver, argumento. No Pero a está ver, queriendo imponer un esperen, argumento. esperen. Tenemos ya Está un sentando a la minuto. mesa a los Tiempo, actores a muchachos. que discutan Vamos, el tema. vamos. Hablemos Vamos a concluir de la porque- ciudadanía. Miren, A ver. ¿qué viene en estas campañas? Viene gente con una falta de certeza, ¿no? Pero con una amplia capacidad de votar, porque ahora sí quieren participar. Ahora sí dicen, déjame, incluso hasta denuncio las fake news, ¿no? Están mucho más observadores. Andrés Manuel entró a una audiencia que no conoce, que es la clase media. Ya esa es su audiencia, esa es la que le está dando la viralización, nada más que exige un poquito más que el discurso que suele traer. Entonces tiene que evolucionar. Por otro lado, tenemos Mid, que es candidato del sistema, aunque diga que no. Y la otra es que con tanta experiencia tampoco vemos mucha propuesta. Y por el otro lado, Ricardo Anaya, que en su narrativa de campaña, literalmente, no termina de explicar lo del lavado. Mientras no lo termine de explicar, no va a poder avanzar a la construcción de sí mismo. Empezaron a atacar al otro, vas a verlo en los spots. Se distanció Mid, por ejemplo, del presidente con la burla de lo del inglés y de lo de los libros. Pero al final no conectan con la gente. Y la gente ahorita lo que necesita es menos Necesita show, más que un chiste, ¿no? mucho más que un Seguro, chiste, sí, mucho seguro. más que un punchline y mucho más que un eslogan. O se ponen del tamaño que requieren para ser los que lideren esta nación, o entonces la gente les va a comprobar que no tienen estructura que valga. Giselle, muchas gracias. Juan, Yo creo hasta que, la próxima semana. Tienes 10 segundos. Yo creo que López Obrador se está posicionando con una especie Ajá. de liderazgo moral más que liderazgo de un jefe del Ejecutivo y de un presidente. Es el líder de un movimiento. No lo veo con la seriedad de enfrentar los problemas como qué hacer con el aeropuerto. Yo creo que AMLO es un político que ha crecido y madurado muchísimo, que ha evolucionado significativamente y que no así muchos de sus críticos, que yo los veo instalados en el mismo discurso de siempre, como si un político después de 20 años no aprendiera nada y repitiendo Hay unos que no. que para mí, repitiendo cosas, algunos analistas que reflejan una suerte de desesperación. Otra vez salen con el tema de Venezuela, que es ridículo. Otra vez salen con cosas. Bueno, hoy, por ejemplo, un articulista amigo mío en Reforma decía que Andrés Manuel defiende todas las formas de lucha. Eso me parece que es muy, muy distorsionador decir eso. No es cierto, porque defender todas las formas de lucha es defender también la violencia. Entonces, yo creo que sería interesante que los analistas políticos, la comentocracia, se llame a la moderación y empiece a, digamos, a informar mejor a la ciudadanía y no a distorsionar la discusión pública, porque sí me parece que esto Yo creo que Hernán tiene razón. Andrés Manuel ha aprendido mucho, pero no conozco ningún tigre que se haya vuelto vegetariano. Ahí está. Gracias a los tres. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Con Manuel Molano debatiremos la polémica que se ha desatado sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Quédase aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.